Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a recordar los acuerdos de Camp David a propósito de los 40 años desde que Egipto e Israel firmaron la paz con Estados Unidos como mediador. Egipto recuperó toda la península del Sinaí que había perdido en la Guerra de los 6 días a manos del ejército israelí, pero a cambio fue el primer país árabe en reconocer a Israel como un Estado legítimo. 15 años después, en 1993, el turno fue para Palestina. Yasser Arafat e Isaac Rabin estrecharon sus manos en los acuerdos de Oslo con el objetivo de poner fin al conflicto territorial y fronterizo entre Israel y Palestina, un acuerdo al que le siguieron otros esfuerzos por establecer una paz en Medio Oriente. Para analizar este tema me acompaña Benjamín Herrera, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Profesor, un gusto que esté con nosotros. Igualmente. En 1978, en septiembre, el presidente egipcio Anwar el-Sadat se reunió con el primer ministro israelí Menachem Begin en la residencia presidencial de los Estados Unidos, conocida como Camp David. ¿Qué buscaban cada uno de estos líderes y qué consecuencias le acarreó a Egipto firmar estos acuerdos? Bueno, las consecuencias inmediatas, usted acaba de mencionar una que es absolutamente importante para Egipto, que es recuperar, digamos, el control soberano sobre la península del Sinaí y, por lo tanto, digamos, el control del canal del Suez. Por el otro lado, le permitió a Egipto convertirse en el segundo país receptor de la ayuda norteamericana después de Israel, entre otras cosas, ¿sí? Esos, digamos, son los elementos que uno diría positivos. Y negativos es que eso le significó a Egipto ser expulsada de la Liga Árabe y prácticamente durante varios años ser considerado como un estado paria por sus hermanos, los estados árabes hermanos. Ahora, los acuerdos de Camp David establecieron un marco de referencia para la paz en Medio Oriente. Esto significaba un documento base para que a futuro se resolviera el conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y otras naciones árabes. ¿En qué falló este marco de referencia? Bueno, tengamos en cuenta que inicialmente sí se da ese marco que usted dice, pero ese marco, Israel durante prácticamente hasta los acuerdos de Oslo no reconoce la OLP. Entonces pretende negociar con representantes palestinos y hay que tener en cuenta que en ese momento realmente la OLP es realmente el gran representante de la población palestina de los territorios ocupados. Y aquí es donde vienen los acuerdos de Oslo 1993, Yasser Arafat, Isaac Rabin, reunidos en un mismo escenario con Bill Clinton. ¿Qué buscaba cada uno de estos líderes? A ver, tengamos en cuenta varios aspectos muy rápidos. O sea, uno, en el plano internacional se había acabado la Guerra Fría, se había dado la desintegración de la Unión Soviética con las implicaciones que eso tuvo en la región, ¿cierto? Por el otro lado, surge la primera intifada y dentro de la primera intifada aparece Hamas. Digo, no nace Hamas, ya existía, pero aparece como realmente un actor fundamental dentro de la población árabe de Palestina, ¿sí? Entonces, esos elementos son negativos tanto para los israelíes como para la OLP. Entonces, digamos que hay unos condicionamientos externos y unos condicionamientos internos a la región que conducen o llevan a que estos dos actores de alguna manera se reconozcan mutuamente. En cierta medida, la intifada le demostró a Israel de que el control militar que tenía sobre la población palestina era prácticamente un imposible y por lo tanto lo lleva, y el surgimiento de Hamas, tengan en cuenta que Hamas estamos hablando de un movimiento fundamentalista islámico con las implicaciones que eso tiene para una posible negociación. O sea, un movimiento fundamentalista jamás aceptaría la existencia del Estado de Israel o sobre todo el control del Estado de Israel sobre la ciudad santa de Jerusalén. Tal como están las cosas hoy en día, la relación entre Palestina e Israel, ¿hasta qué punto se podría decir que fracasaron o no los acuerdos de Oslo? Los acuerdos de Oslo están completamente fracasados. Desde el 2000 prácticamente se reconoce que están fracasados. En este momento todo apunta, debido a los últimos acontecimientos, a la existencia de un Estado con dos grupos humanos absolutamente distintos, que serían los israelíes y por el otro lado la población árabe, que quedaría en una posición absolutamente subordinada de acuerdo a la determinación que se tomó en la Knesset, o sea, el Parlamento israelí, con respecto a que el Estado judío
el Estado de Israel es un Estado judío. O sea, eso implica que solamente los judíos serían considerados ciudadanos de primera y los árabes ciudadanos de segunda. Brevemente, ¿cómo ve actualmente ese panorama entre Palestina e Israel? No, muy negativo, totalmente negativo. O sea, realmente en este momento los problemas fundamentales que son lo de los refugiados, las fronteras, el control del agua, el problema de Jerusalén Este, el muro, o sea, hay muchos elementos que hacen que en este momento el conflicto esté de la historia, desde el 42 hasta acá, en su punto absolutamente más negativo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de los acuerdos de Camp David y los acuerdos de Oslo. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.